Bueno, buen día a todos, felices vueltas de las vacaciones. Las que fueron, Hay un ruido muy fuerte. siendo las nueve María y Rossi. siendo las ¿Qué? 9:10, vamos a comenzar con el análisis fragmentario de una histeria, llamado habitualmente caso Dora, por Freud también, que fue, acá tenemos versión 1901-1905, las versiones que hubo. Bueno, como siempre, les recuerdo que solicitamos un aporte al final de la reunión y les anuncio para la próxima, el lunes que viene, que vamos a trabajar la segunda parte de la clase del 7 de febrero del seminario del acto psicoanalítico con Osvaldo Meira. Ahí terminamos esa clase el lunes próximo. Bueno, entonces hoy vamos a tener el gusto de escuchar a Mariela Huesca y a Vanessa Starasilis. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Hice un intento de puntuación de este historial que es muy largo, y después Vanessa va a tomar la parte de los dos sueños. Como decía Graciela, fue escrito entre 1901 y 1905, y la tesis que trae Freud acá es que digamos, lo que le interesa mostrar es que la causación de las enfermedades histéricas se encuentra, dice él, en las intimidades de la vida psicosexual de los enfermos. Él hablaba de enfermos en este tiempo, y los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos. Entonces, con este caso, intenta revelar estas intimidades y sacar a luz estos secretos. Y dice que en este historial se muestra el determinismo de los síntomas y el edificio íntimo de las neurosis. Aclara que en los estudios, en 1895, tenía una técnica distinta, ¿no? Que en ese tiempo él resolvía los síntomas uno detrás del otro. Y ahora abandonó esa técnica porque era inadecuada la estructura de la neurosis, y ahora deja que el enfermo determine el trabajo cotidiano. Entonces va partiendo de lo que el inconsciente va ofreciendo, dice, parte de la superficie, ¿no? Esto parecería una desventaja porque se obtiene la solución de los síntomas de modo fragmentado, pero dice que es la única forma, la única técnica, habla de técnica, la única técnica posible. Me interesó ubicar el modo en que habla Freud en este tiempo, ¿no? Por eso digo, habla de técnica, hablo de enfermos. Bueno, este tratamiento duró 3 meses y dice que lo termina de aclarar en torno a 2 sueños. Este es todo otro punto que él quiere transmitir, porque él está tratando de demostrar que los sueños son interpretables, ¿no? En este tiempo. Entonces dice que con los sueños se pueden llenar las amnesias y esclarecer los síntomas. Dice, bueno, que el sueño es uno de los rodeos por los que se puede sortear la represión, uno de los principales recursos de la figuración indirecta en el interior de lo psíquico, y él quiere mostrar cómo, digamos, el modo en que la interpretación del sueño se va insertando en el trabajo de análisis. Y dice que es la primera vez que va a exponer las condiciones orgánicas de la histeria, ¿no? Otra cuestión que quiere mostrar, que también es lo que él suponía respecto de la amnesia, es que los neuróticos omitían recuerdos, o por timidez o vergüenza, o porque estaban reprimidos. Entonces, la meta del tratamiento es, por un lado, cancelar los síntomas y salvar los deterioros de la memoria, ¿no? Recuerden que Freud ubicaba esto de que lo que no se recordaba se repetía. Entonces, si la memoria era recuperada,
¿no? Esto llevaba también a la disolución de los síntomas neuróticos. Y va a plantear que la condición para la histeria es el trauma psíquico, el conflicto de los afectos y la conmoción de la esfera sexual. Bueno, el cuadro clínico es el siguiente. Cuando Dora empieza tratamiento con Freud tenía 18 años, momento en que la familia se va a vivir a Viena. Ella estaba muy apegada, tenía un hermano mayor, estaba muy apegada a su padre, que es la persona en torno a la cual dice Freud, se edifica su historia infantil y su patología. Tenía mucha simpatía por la familia paterna. Freud no conoció a su madre. Freud da por sentado que la madre era una mujer de escasa cultura y poco inteligente, que se dedicaba a las tareas domésticas. Y claramente Freud, voy leyendo por los comentarios que hace, que admiraba al padre como un hombre sumamente inteligente. El padre tenía 40 años, era un gran industrial, con una muy buena situación económica. Había tenido varias enfermedades. Una de ellas, Freud se da cuenta que fue por sífilis, una parálisis que tiene. Freud hace el diagnóstico y se gana la confianza de este hombre, que por eso le lleva a su hija como paciente. Era mala la relación entre Dora y su madre, la criticaba mucho. Bueno, entonces dice que Dora había tenido síntomas desde chica, síntomas neuróticos, como disnea, migrañas, ataques de tos. Cuando empieza Freud la conoció cuando tenía 16 años, pero digamos no como paciente. Y cuando empieza a los 18 años, fue porque los padres habían encontrado una carta en la que ella se despedía de ellos porque decía que no podía soportar más la vida. Ahí el padre decide que tenía que empezar tratamiento. Dice Freud que la puede ubicar como una pequeña histérica con síntomas somáticos y psíquicos, que eran estos: disnea, tos nerviosa, migraña, insociabilidad, desgano. Sus ataques de tos llegaban a la afonía total. Cuando él la conoce estaba muy triste, con alteración de carácter y evitaba el trato social. Inicialmente el relato lo hace el padre, es el padre quien le cuenta a Freud lo que estaba pasando. Le dice que ellos eran muy amigos, todos conocen un poco la historia de la familia acá, se habían conocido en otro lugar donde vivían, en este momento ya estaban viviendo en Viena, Dora y sus padres. En un momento que el padre se había enfermado, la señora acá lo cuidó mucho y habían armado una amistad entrañable. Por otra parte, el señor K se ocupaba, había sido siempre muy amable con Dora, le hacía muchos regalos, y Dora le hacía de madre a los hijitos del matrimonio. Cuando Dora tenía 16 años, había ocurrido que quería quedarse se iba a quedar en la casa de esta familia acá, y de repente decide volver con el padre. Cuando llega a Viena, le dice a la madre que ella se enojó porque el señor K le hizo una propuesta amorosa cuando paseaban por el lago. Los padres de Dora van a hablar con el señor K para pedirle explicaciones, y él dice que en realidad Dora debe haber inventado todo esto porque estaba leyendo libros, estaba muy interesada por asuntos sexuales y leía La fisiología del amor de Mantegazza, libros de ese tipo, y seguramente encendida por esas lecturas se había imaginado la escena. Dora se enoja mucho, le dice al padre, ahí le pide que rompa relaciones con esta familia, y en particular con la señora K, a quien antes adoraba. El padre decide que no lo va a hacer porque cree que son fantasías de Dora y porque dice que ellos son muy amigos y se consuelan
en esa amistosa compañía, él y la señora K. Y le pide a Freud, el padre de Dora, que por favor ponga a Dora en buen camino, ¿no? Entonces, Freud busca el trauma psíquico, así lo dice, causante de los síntomas de Dora. Dice que podría ser que esta vivencia de Dora con el señor K podía ser el trauma psíquico, pero una parte de esos síntomas ya estaban en la infancia, ¿no? Tanto la tos como la afonía. Entonces necesita retroceder para buscar qué fue lo traumático. Dora le contó otra vivencia que tuvo con el señor K, que dice es mucho más apropiada para producir el efecto de un trauma sexual. Y fue que cuando tenía 14 años, el señor K le había dado un beso en los labios. Entonces, escuchen cómo Freud entiende esta situación. Él dice que en esa situación, cualquier muchacha virgen de 14 años debería haber sentido excitación sexual. Pero Dora sintió asco. Entonces dice que el haber sentido asco ubica a su conducta como histérica y define histérica a toda persona en quien una ocasión de excitación sexual provoca sentimientos de displacer. Para explicar el mecanismo de ese trastorno, dice que hay dos desplazamientos. Por un lado, el trastorno de, digamos, afecto, ¿no? Que en vez de la excitación sexual aparece el asco, y que además aparece un desplazamiento de la sensación. Porque dice que ella, después de esa escena, quedó con una alucinación sensorial en donde sentía aún la presión de aquel abrazo en la parte superior del cuerpo. Entonces Freud reconstruye la escena de este modo. Dice que seguramente en ese abrazo Dora sintió la presión del miembro erecto del señor K, debe haber tenido una sensación de excitación sexual ella y la trasladó a la zona superior del cuerpo. A su vez Dora se sentía muy incómoda cuando veía parejas abrazadas. Entonces dice que estos síntomas, el asco, la presión en el cuerpo y el rechazo a las parejas abrazadas, provienen de esta misma vivencia, ¿no? Y que de este modo él puede explicar digamos, cómo se van armando los síntomas. Dora estaba furiosa con el padre, esto era algo que se repetía mucho, porque suponía que él la entregaba al señor K para disimular su relación con la señora K. Y estaba siempre buscando pistas que le confirmen esa relación que parece que en realidad existía, ¿no? Por otra parte, también era cierto que el señor K de algún modo la cortejaría, porque por ejemplo le regalaba, en un tiempo le mandaba un ramo de flores casi todos los días, ¿no? Dice Freud que los reproches que Dora dirigía a su padre estaban envueltos con autorreproches del mismo contenido, que son los siguientes, por ejemplo. Su padre no se metía con el señor K para no ser molestado en su relación con la señora K. Pero dice Freud que Dora hacía lo mismo, que se había vuelto cómplice de esa relación porque ella estaba enamorada del señor K. Dora no acepta esta explicación de Freud. Su otro reproche es que el padre creaba enfermedades como pretextos. Y dice Freud que Dora hacía lo mismo. Entonces relata un montón de síntomas que hacía Dora, por ejemplo, dolores de estómago, en donde ubica que con ese dolor de estómago ella estaba identificada con su prima. Él le pregunta, por ejemplo, ¿a quién copia en eso? ¿No? También con la afonía, porque dice que la señora K se enfermaba cuando no estaba su marido. Perdón, se enfermaba cuando estaba su marido. Y cuando su marido no estaba, estaba perfecta. Y que Dora hacía lo contrario, ¿no?
que se comportaba a la inversa que la señora K. Cuando el señor K se iba, ella tenía afonía, que era como decir que, digamos, la interpretación simbólica sería cuando el amado estaba lejos, ella se renunciaba a hablar, y cuando el señor K estaba, ella recuperaba la voz. Freud dice que el médico tiene que deducir y completar lo que trae el paciente. Entonces Freud le explica a Dora que su actual enfermedad tenía un fin, que era que su padre le tenga pena y de ese modo apartar a la señora K, ¿no? Y que eso lo había hecho, por ejemplo, con esta carta en que se despedía, o también dando pena con sus enfermedades o sus ataques de desmayo. Y que seguramente si el padre dejaba a la señora K, ella se curaría. Dora estaba muy enojada con esto de que el padre decía que la escena del lago había sido una fantasía. Freud dice que seguramente el relato es verdadero. Bueno, esto va a aparecer después con el segundo sueño, con el sueño que va a traer Vanessa, ¿no? Entonces, digamos, Freud a su vez, además de explicarle que sus síntomas tenían un propósito, dice que el material con que se arman los síntomas se tiene que separar de los motivos de la enfermedad. Los motivos de la enfermedad no tienen participación en la formación de síntomas y ni siquiera existieron al comienzo de la enfermedad. Y estos se agregan secundariamente, ¿no? Digamos, la enfermedad tiene un propósito, el síntoma tiene un propósito, los estados patológicos están destinados a cierta persona, y además es necesario diferenciar entre consciente e inconsciente, porque dice que de nada sirve decirle al paciente querer es poder, sino que el enfermo se tiene que convencer por el análisis de que realmente él tiene ese propósito de enfermar para conseguir, por ejemplo, esto, ¿no? Que el padre se separe de la señora K. Por otra parte, es importante ubicar que todo síntoma histérico requiere la contribución de una parte psíquica y una parte somática, ¿no? Dice que se produce cuando hay solicitación somática en el interior de un órgano del cuerpo y solo se repite cuando tiene un sentido psíquico. Pero que ese sentido no viene con el síntoma, sino que le es prestado, es soldado con él y es absolutamente singular en cada caso. Y que el síntoma figura la realización de una fantasía de una situación sexual. Todo el tiempo Freud está insistiendo con esto, ¿no? Que se trata de una fantasía sexual. Al menos uno de los significados del síntoma corresponde a la figuración de una fantasía sexual. Y el síntoma, a su vez, tiene más de un significado. Por ejemplo, respecto de la tos nerviosa de Dora. Dice que cuando Dora repetía estas acusaciones contra el padre, tosía. Entonces esto le da la pista a Freud de que la tos tiene que ver con el padre. Y dice, ¿cómo sería la situación sexual fantasiada? Cuando Dora insiste en que la señora K amaba a su padre por un hombre, bueno, en alemán no lo sé decir, pero quiere decir un hombre de recursos, tras esa frase se ocultaba la contraria, que era que su padre era un hombre sin recursos. Y esto se refiere a que el padre era impotente. Dice que Dora sabía que su padre era impotente. Y cuando Freud le aclara esta contradicción, Dora le dice que sabía que había más de una manera de satisfacción sexual. Entonces, el síntoma de Dora se explicaba de esta forma. Dice que la tos respondía al estímulo de un cosquilleo en la garganta. Y que ella se representaba esta situación de felatio, ¿no? de la satisfacción sexual a través de la tos. Dora no acepta la explicación de Freud, pero la tos desaparece. Dice Freud que a su vez ella tenía una precondición
somática para este síntoma porque en su infancia había sido una chupeteadora. Entonces esta fantasía perversa de la succión del pene se sostenía en la inocente succión del pecho en la infancia, ¿no? Entonces, su hipótesis es que las fuerzas impulsoras para la formación de síntomas histéricos provienen no solamente de la sexualidad normal reprimida, sino también de las mociones perversas inconscientes. Bueno, después hace toda una larga explicación de cómo es necesario nombrar a las cosas, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque se supone que va a ser muy criticado por hablar con una muchacha, muchas veces dice virgen, de estas cuestiones, ¿no? Pero él dice que Dora conocía, ¿no?, de estas cuestiones sexuales, que no es él quien trae esta idea, sino que Dora ya tenía esta fantasía. Por otra parte, esto de que la aparición y desaparición de síntomas imitaba la presencia y ausencia del hombre amado, expresaba el pensamiento que sería: si yo fuese su mujer, lo amaría de modo distinto. Me enfermaría cuando él se fuera de viaje y sanaría de alegría cuando volviera. Entonces, bueno, de este modo explica tanto la tos como la afonía, ¿no? A ver. Bueno, después, otra cuestión que trae Freud es que en el caso de Dora, habla de la repetición, que me pareció importante. Dice que la incesante repetición de los mismos pensamientos acerca de la relación entre el padre y la señora K trae una oportunidad importante al análisis. Dora sentía que estos pensamientos eran excesivos, ¿no? Y se quejaba muchas veces de que no podía pensar en otra cosa. Entonces Freud llama esto pensamiento hipervalente, ¿no? A esto que se repite y que el paciente, el analizante, digamos, no se puede sustraer de eso. Dice que estos pensamientos deben su refuerzo al inconsciente y que el trabajo conceptual no lo puede resolver o porque es inconsciente y está reprimido, o porque esconden otro pensamiento inconsciente que muchas veces es su opuesto, ¿no? Y que los opuestos están enlazados, están enlazados entre sí, y uno de los pensamientos es consciente de modo hiperintenso, como por ejemplo esto, ¿no?, de la insistencia de que había una relación entre el padre y la señora K, pero su contraparte está reprimida y es inconsciente, ¿no? Entonces dice que muchas veces hay aparecen estos pensamientos en donde, por ejemplo, en Dora podemos decir que la raíz de su preocupación compulsiva por la relación del padre con la señora K era inconsciente, porque ella en realidad obraba como una mujer celosa. Entonces, se podría decir fácilmente que ella obraba como una mujer celosa porque estaba enamorada de su padre. Pero de lo que se trataba, Freud entonces le comunica a Dora, ¿no?, de su inclinación a su padre, que seguramente en su infancia ella había estado enamorada de él. Dora no lo acepta, pero dice Freud que en realidad el amor de su padre se había renovado y aparece como síntoma reactivo para sofocar algo más poderoso todavía en el inconsciente que reprime, que es su amor por el señor K. Entonces, como Dora estaba muy enamorada del señor K, exagera la inclinación infantil hacia el padre para protegerse de este enamoramiento, ¿no? Freud le comunica esto a Dora, Dora nuevamente no lo acepta,
Y Freud va tomando como indicio de que su interpretación es correcta no lo llama asociaciones, pero lo llama sí, lo que Dora cuenta en ese momento, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, no acepta esto de que está enamorada del señor K, dice que estaba muy malhumorada un día y finalmente se dan cuenta que era el día del cumpleaños del señor K. Entonces Freud dice que eso le da el indicio de que su interpretación era correcta. Lo estoy resumiendo mucho, no sé si queda claro. Pero bueno, con esto voy a terminar esta parte. Lo que agrega Freud, que después lo desarrolla más en el epílogo, es que va a tener que considerar una complicación, dice él, que enturbia y borra la belleza y la poesía del conflicto que podemos suponer en Dora. Que hasta acá sería que estaba enamorada del señor K, ¿no? Y reprimía esto porque le resultaba insoportable, entonces aparecía esta cuestión en relación al padre. Porque dice Freud que tras este itinerario de pensamientos hipervalentes que le hacían ocuparse de la relación de su padre con la señora K, lo que se escondía eran los celos cuyo objeto era esa mujer. Vale decir, una emoción que se basa en la inclinación hacia el mismo sexo, ¿no? Entonces, dice Freud acá que en los neuróticos hay una fuerte disposición homosexual. Ahí recuerda la relación que tenía Dora con una gobernanta, con una prima, cómo hablaba de la señora K y de su cuerpo deliciosamente blanco, dice con un tono de enamorada. Recuerda que cuando ella se quedaba en la casa de esta familia, dormía con esta mujer. Entonces dice que estos pensamientos de la relación del padre con la señora K no solo estaban dedicados a sofocar el amor por el señor K, sino para ocultar el amor por la señora K, inconsciente en su sentido más profundo. Y dice que esta emoción de celos femeninos estaba acoplada en el inconsciente con unos celos que serían los que sentiría un hombre. Y llama a estos sentimientos varoniles o ginecófilos, ¿no? Que dice que son típicos de la vida amorosa inconsciente de las muchachas histéricas. Bueno, dejo acá si Vanessa trae los sueños. Vanessa, ¿yo puedo cuando contás el sueño poner la línea biográfica o querés vos poner el sueño ahora? Yo voy a poner el sueño cuando lo lea para que se sepa. Dale, lo pongo ya. Lo pongo ya, dale. Lo pongo mientras vos vas hablando. Dale, gracias. Pero vos hablas. Dale. Bueno, Mariela, buenísimo que nos diste como el marco del historial para pasar a los sueños, ¿sí? ¿Vos lo querés leer eso o solamente lo pones ahí para...? No, lo dejo ahí de fondo, si les parece. Dale. Y cuando vos pongas el otro, lo saco. Dale. Ya enseguida lo voy a poner porque en realidad el apartado 2 y 3 de este historial son los sueños, ¿sí? El primer sueño y el segundo sueño. Los dos sueños que lleva Dora en este breve análisis de 3 meses y que Freud analiza, digamos, ¿no? Bueno, voy a leer primero una frase una carta que Freud le escribe a Fliess en el 25 de enero de 1901, ¿sí? Él le dice: ayer terminé Sueños e Histeria, así se iba a llamar este historial, Sueños e Histeria. Es un fragmento del análisis de un caso de histeria y las elucidaciones versan en él en torno de 2 sueños, de modo que en realidad es una continuación del libro sobre los sueños.
La interpretación de los sueños, recordemos, había sido publicado un año antes, ¿sí? Bueno, en principio, vamos a desplegar entonces estos dos sueños, y yo me preguntaba, cuando los leía, los volvía a leer el historial, como qué lugar le damos a los sueños hoy en día, digamos, ¿no? 120 años después, ¿sí? De esa carta que Freud le escribe a Fliess y de este escrito, digamos. Y pensaba que, porque me asombraba mucho cuando leía estos dos sueños, que Freud le dedica sesiones y sesiones a los sueños, ¿sí? Y que además no deja escapar casi nada, digamos, y hoy en día, ¿no? Muchas veces los analistas, ¿no? Entre colegas comentamos que los pacientes no traen tantos sueños, o que los sueños se cuentan en los 2 minutos finales. Soñé tal cosa, ¿cierto? A mí me gusta mucho trabajar con los sueños, y en general es algo que, en general no, siempre los escribo, ¿sí? Cuando relatan sueños los escribo, y noto que eso produce una cosa, que es que el paciente le dé como que sueña más, ¿sí? Eso es lo que puedo decir, como que hay algo ahí donde, parece que esto es importante, ¿sí? Bueno, como los sueños los escribo y me parece que la escritura es muy, muy interesante, voy a colgar en la pantalla el primer sueño. ¿Sí? Acá está. El primer sueño es cortito, lo leo. En una casa hay un incendio, contó Dora. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice, no quiero que yo y mis 2 hijos nos quememos a causa de tu alajero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Este es un sueño que Dora dice se le repite, ¿sí? Entonces a Freud le causa mayor interés, dice, ¿sí? Lo primero que pregunta Freud es cuándo tiene ese sueño por primera vez, y ella dice que la primera vez que lo soñó fue en L, la escena del lago, digamos, el lugar donde va a suceder esa escena, la casa del lago de los señores K, y que lo tuvo durante 3 noches sucesivas, y que ahora había vuelto a tenerlo en Viena, en ocasión de este análisis con Freud, ¿sí? A Freud no se le escapa que uno y otro sueño están vinculados al propio análisis, a llevarlo a sesión, digamos, ¿no? Entonces Freud le pide que descomponga el sueño, ya en 1901, que descomponga el sueño y que asocie, libremente, aplica el método de la asociación libre a los sueños. Dora asocia. Voy a traer las asociaciones más relevantes, que casi me parece un crimen, pero bueno, si no nos llevaría muchas reuniones, ¿sí? Dora asocia la disputa entre los padres, porque al padre le preocupaba que la madre encerrara al hermano en el cuarto, ¿sí? Decía, por la noche podría pasar algo que obligase a salir. Lo primero que se le ocurre a Dora. Lo segundo que se le ocurre a Dora, saco el sueño, en un ratito lo vuelvo a poner, ¿sí? Así, no sé si distrae. Lo segundo que se le ocurre a Dora es que él, cuando llegan a la casa del campo de los señores K, el padre ve que no hay pararrayos, se habían llegado con tormenta, y dice, qué peligro, se podría producir un incendio. Es lo que aparece en el sueño, ¿no?
Freud dice que este sueño es efecto inmediato de la vivencia en el lago con el señor K, porque se sueña justamente inmediatamente después de esto. Dora va a relatar que el día siguiente a esa escena, ella estaba recostada en el sofá, como solía hacerlo, como dormitando, y cuando abre los ojos ve de pie, parado, al señor K, mirándola. Recordemos, recién leíamos que el padre la despierta, ¿no? Está parada en el sueño, ¿no? Frente a ella y la despierta. Y Dora lo increpa, le pregunta qué hace, el señor K le dice que él no va a dejar de entrar al dormitorio, a su propio dormitorio cuando quiere, ¿sí? A su propia casa cuando quiere. Entonces Dora le pide una llave a la señora K, digamos, para cerrar su cuarto y quedarse tranquila, pero al día siguiente esa llave desaparece y Dora cree que fue el señor K el que quitó esa llave. Bien. Entonces, hay otro fragmento que aparece en el sueño, que es "me vestía con rapidez", ¿sí? Cuando el padre le dice lo del incendio en el sueño, dice, Freud le dice, ¿acaso se dijo usted, no tendré tranquilidad, no podré dormir tranquila hasta que no me encuentre fuera de esta casa? Lo inverso dice usted en el sueño, una vez abajo me despierto. Trabaja la cuestión de cierta inversión. Dora, lo voy a volver a poner el sueño, me parece. Para que puedan revisarlo las veces que quieran, ¿no? Descendemos deprisa por la escalera y una vez abajo me despierto, ¿no? Bien, entonces dice que hay un designio diurno proseguido mientras ella dormía, dormir tranquila fuera de la casa, ¿no? Que solo iba a poder dormir tranquila fuera de la casa. Luego Freud le pregunta qué hay del alajero, que su madre quiere salvar. Y Dora relata que a su madre le gustan mucho las alhajas, que a ella también, pero que no las usa en este momento, desde que empezó su enfermedad. Relata una disputa en torno a las alhajas entre los padres. Freud le dice que habló de alhaja, pero no de alajero, ¿sí? El alajero alude a cajita en alemán, ¿sí? Dora le dice que el señor K le había regalado un costoso alajero hace tiempo, y Freud le dice que el alajero puede ser un símbolo de los genitales femeninos. Ahora voy a retomar esto. Decía que la palabra alemana para decir alajero incluye cajita. Sabía que usted iba a decir eso, le dice Dora a Freud, ¿sí? Cuando le dice que la cajita alude, o el alajero, a los genitales femeninos. Entonces Freud le dice, entonces usted lo sabía, ¿sí? Bien. El sentido de este sueño para Freud es, este hombre me persigue, este hombre, el señor K, quiere penetrar en mi habitación, mi alajero corre peligro, y si ocurre alguna desgracia, la culpa será de papá, porque, por lo que contaba Mariela antes, por las relaciones con la señora K, ¿no? Por su no renuncia a esas relaciones. Por eso ha escogido usted en el sueño una situación que expresa lo contrario, un peligro del que su papá la salva. Freud le dice a Dora que ella en el sueño refresca un viejo amor por su padre a fin de protegerse, por lo que Freud supone e insiste en todo el historial, que es el amor por el señor K. Dice Freud que Dora estaba tentada de obsequiarle al señor K lo que la señora K rehusaba. Que no solo era miedo, sino que también era una tentación. Y dice que Dora no quiso acompañarla en esa parte de la interpretación.
del sueño. Freud, y esto lo va a tomar más en el epílogo, dice que como ese sueño también lo sueña en Viena, ¿sí? Debe sentir una situación similar en la transferencia, en donde supone, y en el epílogo lo desarrolla, por alguna razón Dora vincula, por alguna razón no desplegada en este apartado, al señor K con Freud, ¿sí? Que él debería haber preguntado, ya tomo algo del epílogo, un poco más, qué tenía que ver él con el señor K, digamos, ¿no? Ahí Dora agrega algo, que es que todas las veces que ella se despertaba del sueño sentía olor a humo, ¿sí? Y asocia con que tanto el padre como el señor K eran fumadores, también Freud, aclara, Freud dice también lo soy yo, y también Dora había fumado en el lago. Entonces Freud le dice, donde hay humo, hay fuego. No, al revés. Sí, donde hay humo hay fuego, está bien. Y dice que ese elemento del humo tiene que estar más vinculado a lo reprimido porque no había salido rápidamente, fue algo que apareció, que se completó después al sueño, ¿no? Entonces, dice que, que la escena infantil de este sueño es mojarse en la cama. Y le dice a Dora, ¿usted sabe por qué se le dice a los niños que no jueguen con fuego? ¿Sí? Me parece que en Ballesteros, en vez de en una casa hay un incendio, la traducción del sueño es en una casa hay fuego. ¿Sí? Y entonces Freud le dice, porque se teme en definitiva, además de lo peligroso, se teme que los niños de noche se mojen en la cama para apagar ese fuego. Entonces, Freud dice que su padre la habrá sacado de la cama para evitar que ella moje su cama. O sea, que el alajero no se moje, ¿sí? Podemos decir. Y para esto se busca un refugio en el padre por angustia frente al hombre. Entonces dice Freud en este historial, haré algunas observaciones más sobre la síntesis de este sueño. El trabajo del sueño comienza a la siesta del segundo día tras la escena en el bosque. Después que notó que ya no podía cerrar más con llave su habitación. Entonces se dijo, aquí corro serio peligro. Y se formó el designio de no permanecer sola en la casa, de partir con su papá. Este designio devino susceptible de formar un sueño porque pudo continuarse en el inconsciente. El sueño muda el designio de refugiarse en el padre, ahincado en el inconsciente, en una situación que muestra cumplido el deseo de que el padre la salve del peligro. Para ello es preciso hacer a un lado un pensamiento que estorba, pues es el padre quien la ha expuesto a este peligro. Bien. De este sueño, que hasta aquí llego con este sueño, ahora vamos a pasar al segundo, pero quiero marcar algunas cuestiones, ¿no? A mí me llamó la atención, o subrayo esto, que Freud se detiene en las palabras equívocas, digamos, ¿no? Como por ejemplo, alajero o fuego, ¿sí? Donde por un lado Freud hace conexiones que sostienen como una teoría del simbolismo, por ejemplo, cuando dice que el alajero representa los genitales femeninos, es una teoría que hoy no tomaríamos, ¿sí? Actualmente no tomaríamos, ¿no? Pero que por otro lado toma en cuenta Freud la multivocidad de las palabras, ¿sí? Y esto es como, ¿no? Ya en 1901. O sea, que impacta por un lado una posición que se puede leer en este historial, que podemos decir, bueno, una posición machista, si se quiere, o patriarcal, ¿sí?
versus, ¿sí? Una apertura a la equivocidad de las palabras, cómo toma el juego significante, digamos, ¿no? Para Freud, que la palabra es equívoca, el contenido manifiesto del sueño es desfigurado. Digamos que el trabajo del inconsciente aprovecha esa equivocidad para burlar la censura al mismo tiempo que mantiene la represión, ¿cierto? Esa era la teoría que venía sosteniendo él en la interpretación de los sueños, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, para Freud aparece un sentido, que es un sentido que se soporta en el contenido manifiesto, y queda velado un sentido que debe mantenerse reprimido, y que vía asociación libre se llega a ese sentido o a ese enlace que permanece reprimido. Bien. Entonces, Freud llega a ubicar el contenido, el texto latente del sueño de Dora, donde Dora refresca su viejo amor por su padre a fin de protegerse de su amor por el señor K. Si ocurre alguna desgracia, la culpa será de papá. Por eso escoge una situación que expresa lo contrario, un peligro de lo que su padre la salva. El núcleo del sueño es: querido papá, protégeme como lo hacías cuando yo era niña, para que no moje mi cama. Bien. Vamos a pasar ahora al segundo sueño que leo. ¿Sí? Ando paseando por una ciudad a la que no conozco. Veo calles y... A ver, ¿se ve todo? Segundo sueño. Después la vas bajando, sí. Bueno, sí. Ando pasando por una ciudad a la que no conozco. Veo calles y plazas que me son extrañas. En una nota al pie, Freud dice que luego agrega Dora que en las plazas ve un monumento. Después llego a una casa donde yo vivo, voy a mi habitación y hallo una carta de mi mamá tirada ahí. Escribe que puesto que yo me he ido de casa sin conocimiento de los padres, ella no quiso escribirme que papá ha enfermado. Ahora ha muerto y si tú quieres, puedes venir. Hay un agregado que luego plantea Dora, que es que al quieres, y si tú quieres, en esa carta, había un signo de pregunta. Ahora ha muerto y si tú quieres, puedes venir. Entonces me encamino hacia la estación ferroviaria, Bahnhof, y pregunto unas 100 veces, ¿dónde está la estación? Todas las veces recibo esta respuesta, 5 minutos. Veo después frente a mí un bosque denso. Penetro en él y ahí pregunto a un hombre a quien encuentro. Me dice todavía 2 horas y media. Me pide que lo deje acompañarme. Lo rechazo y marcho sola. Veo frente a mí la estación y no puedo alcanzarla. Ahí me sobreviene el sentimiento de angustia usual cuando uno en el sueño no puede seguir adelante. Ok. Después ella va a hacer bueno, después yo estoy en casa. Entre tanto tengo que haber viajado, pero no sé nada de eso. Me llego a la portería y pregunto al portero por nuestra vivienda. La muchacha de servicio me abre y responde: la mamá y los otros ya están en el cementerio. Este sueño, ¿no? Bastante más extenso, ¿cierto? Bien. 2 sesiones le llevó a Freud trabajar este sueño. En la tercera sesión, Dora le anuncia que interrumpe el tratamiento. ¿Sí? Bien. En la siguiente sesión hizo
un agregado que dice, con particular nitidez, este agregado, me veo subir por la escalera y tras su respuesta me voy, pero en modo alguna triste a mi habitación. Y ahí leo un gran libro que yace sobre mi escritorio. Bien, en este tiempo en que Dora sueña esto, ¿sí? No sé qué tiempo me dio entre el primer sueño y el segundo, pero en este tiempo Freud dice que Dora estaba como bastante atravesada por ciertas preguntas, como enigmatizando sus acciones, ¿sí? Entonces se preguntaba, por ejemplo, ¿por qué durante los primeros días que sucedieron a la escena del lago no dije nada acerca de ella, a sus padres? ¿Sí? ¿O por qué después se lo conté repentinamente a mis padres? ¿Sí? Como estaba en otro tiempo, entiendo yo, Dora, en donde había bueno, algunas preguntas que la atravesaban. Producto, entiendo, del análisis, ¿no? Había algo del enigma ahí de por qué me sucedía esto. Bueno, también Freud le propone que parta el sueño y que asocie deambular sola por una ciudad extraña. Bueno, ella ahí recuerda que había tenido una breve estadía en Dresde, donde deambuló sola como extranjera, y decidió ir sola a visitar una galería bastante famosa. Un primo le había ofrecido acompañarla, pero ella lo rechaza. Fíjense los elementos del sueño, prefiero ir sola. Y ella se queda allí admirando la Madonna Sixtina de Rafael, cuando se queda admirando 2 horas, dice, frente a esa 2 horas, ¿no? Por el sueño, ¿no? Y cuando se le pregunta qué le gustó tanto, ella dice, no sé, la Madonna. Bueno, entonces Freud dice esto, ¿no? Que este material, este recuerdo, es el lanzador, el que provoca el sueño, aparece en el sueño. Con respecto al agregado del monumento que hace del sueño, Dora dice que estaba buscando en una cajita, de nuevo, unas postales que le había regalado un joven pretendiente, un joven ingeniero, en donde buscaban esas cajitas, y una de esas postales era una ciudad extranjera con un monumento. Y le pregunta a la madre insistentemente, porque no encontraba dónde estaban esas postales que quería mostrar, dónde está la cajita. ¿Dónde está la cajita? Freud dice que ella se identifica en el sueño a ese joven extranjero, que era un pretendiente, que había que esperar, por la espera en el sueño, porque ese hombre se había ido a trabajar al extranjero, a otra ciudad de Alemania, y dice que ella se dirige entonces a la estación ferroviaria donde hay que esperar, ¿sí? Y que el elemento ¿dónde está la estación del sueño? Es sustituido a ¿dónde está la cajita? ¿Dónde está la cajita de ese resto diurno? Sueño por dónde está la estación. Siendo cajita un término, es Schachtel, la palabra en alemán, un término peyorativo para decir mujer. Entonces dice Freud que ¿dónde está la cajita? Y esa espera, ¿dónde está la estación? Era una espera por la mujer. Pregunta unas 100 veces, que aparece en el sueño, queda vinculado a que el padre le pide coñac y ella le pide a la madre la llave para abrir el lugar donde estaba guardado el coñac, y le tuve que, basta, dale mamá, te pedí 100 veces la llave, ¿sí? La madre no le daba la llave, y también asocia, ahí otra vez,
una cosa más de simbolismo, que la llave representa al elemento masculino, con la que se abre una cajita, genitales femeninos, ¿sí? O sea que el sueño, o acá estaba vinculado a una pregunta por los genitales, ¿sí? En cuanto a la muerte del padre que aparece en el sueño, dice que el primer componente del sueño es una venganza de Dora, que ella estaba muy enojada, como María la señalaba, con este padre, y el padre en el sueño es: me voy a vivir al extranjero, me voy, me alejo de vos, y te morís. El primer componente del sueño para Freud es una venganza. Y que la carta estaba vinculada a la carta que ella misma había escrito con esta idea de suicidio. ¿De dónde venía la frase, si tú quieres, quieres? ¿Sí? Esa ambigüedad. Ella dice que cuando fue invitada a la Casa del Lago, la señora acá le había escrito una carta y tras la palabra quiere justamente había agregado un signo de pregunta, esta señora acá. Entonces, Freud dice que se interesa un poco más, le pide que Dora le describa un poco más esta escena en el lago, y dice que el señor K había empezado a hablar, ¿sí? Y parecía bastante seriamente, estaba haciéndole una suerte de propuesta, y lo que dice el señor K es: usted sabe, no me importa nada de mi mujer. Y Dora no lo deja terminar y le pega la famosa bofetada. Ustedes saben que esta bofetada, esta escena del lago, va a ser trabajada mucho tiempo después por Lacan, ¿no? En el Seminario de la Angustia, como un pasaje al acto, ¿no? Es decir, como un momento en donde Dora cae de la escena, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, y que cuando se sale disparada de esa escena, y que cuando quiere ir caminando hasta la casa del lago, hasta la casa, pregunta a un señor cuánto de demora, 2 horas y media, que es otro elemento que aparece en el sueño. Bueno, el bosque que aparece en el sueño también es el bosque que había visto en una exposición el día anterior, Dora. En el trasfondo, ese bosque del lago, ¿no? Y del cuadro, entonces. En el cuadro, además, se veían ninfas, ¿sí? Y Freud dice que las ninfas son, se llaman ninfas a los labios menores de los genitales femeninos, pero que esto no se va a adquirir en un libro popular, sino en alguna enciclopedia, digamos, ¿no? Porque así es llamada por la medicina, este término, ninfas, ¿sí? Y dice Freud: en ese momento una sospecha se me hizo certeza, porque digo, ubico bosque para Freud alude al pubis, ¿sí? Al vello pubiano, ¿sí? Al ajero, ya habíamos dicho, a los genitales femeninos, a los genitales femeninos, como hay una cuestión ahí más vinculada a un sentido cerrado, podemos decir, de las palabras. Sin embargo, acá dice Freud: en ese momento una sospecha se me hizo certeza. Bahnhof, estación ferroviaria, literalmente, patio de vías, y Friedhof, cementerio, que aparece ahí en el sueño, literalmente patio de paz. En lugar de los genitales femeninos, eran algo bastante llamativo. Él había pensado, la estación y el cementerio como genitales femeninos, pero dice, eso era bastante llamativo decir eso. Vanessa,
Sí. Perdón, Vanessa, te quería decir que son las 10:10, digo, por la distribución del tiempo. Ok. Ok, gracias, Graciela. Bueno, termino esto y apuro entonces. En lugar de los genitales femeninos eran algo bastante llamativo, pero habían abusado mi atención dirigiéndola a la palabra formada de modo similar, Borjov, que es vestíbulo literalmente, patio anterior. Término anatómico para designar una determinada región de los genitales femeninos. Dice que cuando la palabra ninfa aparece, él no tuvo dudas, ¿sí? De que se trataba de los genitales femeninos. Pero quiero señalar cómo él va trabajando con estas palabras, digamos, ¿sí? Con lo que podemos llamar la equivocidad o la multivocidad de las palabras, ¿sí? Un sueño sigue, pero voy a decir esto. ¿Me queda cuánto, Graciela? Como que ya tendríamos que ir terminando para poder dar lugar a... Yo quiero hacer un comentario del epílogo, Vanessa, también. Bueno, Cortísimo. entonces voy a decir lo siguiente. Lo que quiero decir, que es lo que más me interesó aquí de la cuestión, está toda la cuestión de la identificación de Dora con a ver, ¿a qué se identifica una mujer, digamos, sí? Un poco lo que trabaja acá Freud, que va a decir que a él se le escapa señalar este vínculo de Dora con la señora K, esta pregunta por lo femenino, ¿sí? Yo creo que hay dos cuestiones que quiero señalar. Una tiene que ver con que si bien Freud ubica la multivocidad o la equivocidad de las palabras, yo creo que él supone un enlace que sería un enlace verdadero, digamos, ¿sí? Entonces apunta a un enlace verdadero inconsciente, ¿sí? En ese tiempo, que dé cuenta que corrija, digamos, o que dé cuenta de lo que el sueño quiere expresar, ¿sí? Que yo creo que hoy no apuntamos, si bien apuntamos a ese contenido latente o a que el sujeto asocie, no suponemos que va a haber un sentido, ¿sí? Verdadero, no apuntamos a un sentido verdadero, digamos, ¿no? No se trata del sentido, entonces usted soñó esto porque su padre, o usted soñó esto por tal cosa, o los genitales, el alajero son los genitales femeninos, o lo que fuere, digamos, ¿no? No se apunta a un sentido verdadero. Me parece que es importante, me parece importante señalar esto. Y la otra cuestión es que Freud acá tenía una teoría del Edipo, ¿sí? Que es una teoría del Edipo vinculada a la relación de la niña con el padre y la madre como rival, ¿sí? Y llama un poco la atención como en el historial hay poco trabajo, un poco lo traía Mariela, creo yo, en relación a esa madre, digamos, ¿sí? Que sin embargo aparece por todos lados, ¿no? La Madonna Sixteen aparece por todos lados, y que quizás queda desplazado algo de madre-mujer en esta señora acá. Perdón, Vanessa, está circulando la propuesta de que le dediquemos otra clase más, otra reunión, porque la verdad que sí, creo que varios compartimos la idea de que el material... ¿Podés dejar de compartir pantalla, Vanessa? Sí. Sí, hay que ver después por las fechas si podemos. Yo Ajá. quiero hacer un par de comentarios, si puedo, Vanessa. Dale. Ya está. Acuerdo, digamos, sigo la línea de lo que vos planteás, ¿no? Como Freud ya supo, digamos, él quería mostrar cómo la sexualidad, digamos, prestaba la fuerza, decía él, impulsora para los síntomas, pero ya suponiendo cómo tenía que ser la sexualidad. Él da por sentado que una mujer debe excitarse frente a esa situación, ¿no? Frente a un hombre. Me parece interesante lo que trae también respecto de la transferencia en este historial, porque él pide como disculpas al final, porque
fue tan breve y tan incompleto el tratamiento, 3 meses, y termina diciendo que él no se dio cuenta, pensó que tenía más tiempo para trabajar la transferencia, que la trae como obstáculo acá, eso también es interesante, el modo en que entiende él la transferencia, y ubica que Dora transfiere en él cuestiones respecto del padre y después transfiere en él al señor K, ¿no? Entonces, eso él no lo pudo trabajar a tiempo y entonces Dora actúa la venganza contra el señor K, la actúa en Freud, dejándolo, digamos, dejando el tratamiento. Y también me parece interesante la cuestión que trae de la bisexualidad, Freud acá, y la cuestión de la histeria en relación a estas tendencias ginecófilas que llama él, y que es lo que él debería haberle aclarado a Dora. También me llamó la atención, todos hemos leído Dora, pero ahora volviéndolo a leer, me llamó la atención la insistencia de Freud en aclararle a la paciente, ¿no? Como esto es algo, como decía Vanessa, que nosotros no haríamos, de explicarle al paciente lo que le pasa desde una suposición de lo que debe ocurrir, ¿no? Como si él tuviera un saber, y digamos, hay cuestiones que no van apareciendo en el discurso de Dora, porque este juego... digamos, está este juego significante en los sueños, pero hay una suposición de Freud de lo que deben significar determinadas cosas, ¿no? Es un saber que él tiene, no que va trayendo Dora. Bueno, y finalmente también comentar, así, que Lacan también, en el seminario 5 también trabaja esta cuestión respecto de la identificación, y va a decir que, bueno, ya lo deben saber, pero que en realidad Dora se identifica con el señor K, ¿no? Se identifica con el señor K porque es una histérica y necesita que haya un deseo insatisfecho y supone que, digamos, el señor K tiene un deseo insatisfecho respecto de su mujer y por eso en esta escena del lago, cuando él le dice, mi mujer no es nada para mí, digamos, se cae toda esa escena y ya no hay nada que soporte la identificación de Dora. Entonces Dora vuelve al punto de la demanda a pedirle al padre que se ocupe de ella, y de ahí ese reclamo, ¿no? Bueno, dejo hasta acá si se abren comentarios. Bueno, vamos a comenzar el tiempo de comentarios y de pensar juntos. Creo que queda pendiente responder la respuesta a esta idea de dedicar otra reunión más. Sí, por supuesto hay que chequear cómo viene el organigrama, ¿no? El cronograma. Bueno, adelante nomás. Está Gustavo y Estela Maris. Sí, ahí estaba poniendo. Exacto. ¿Quién entró primero, Gustavo? Sí. Bueno, Gustavo, adelante. Sí, no sé. Bueno. Bueno, la verdad que muy extenso y muy, muy interesante. Bueno, gracias a que Freud pone todo ahí a la luz, es que podemos decir un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que la clínica freudiana demuestra que Freud escuchaba mejor que lo que teorizaba en ese momento, al menos. Escuchaba más de lo que podía teorizar, ¿no? Y entonces, bueno, él está como muy atado a la cuestión del falo como garante de la estructura del padre, ¿no? Del lugar del padre, como ese uno que ordena la estructura, que fundamenta la ley, y entonces eso le impide avanzar en su teorización. Pero como genial clínico que era, deja dicho un montón de cosas que él no alcanza a teorizar, ¿no? Pero que nosotros podemos escuchar después de 120 años, como decía Vanessa,
como por ejemplo esto, ¿no? La cuestión de cómo Dora apunta al padre muerto, ¿no? En ese segundo sueño, es decir, podríamos decir al padre real, y también en esto de que rechaza la compañía de un hombre, a mí me hace preguntarme si no estaba dirigido al analista esto, si ese hombre no era Freud, que ella rechaza esa compañía como queriendo ir sola, en Freud el dice sentido que de... eso no lo, perdón, Gus, pero Sí. Freud dice eso en el epílogo. Claro, eso Ah, dice. no me acordaba. Bueno, Claro. Eso fue lo no me que él no acordaba. se dio cuenta Se me de ubicar. escapó que Ahí está, también iba bueno. a correr ese destino yo. Claro. Bueno, entonces lo saqué de ahí, no era nada original lo que yo decía. Lo saqué del arcón de los recuerdos y lo dije como una genialidad mía, pero yo lo había leído en Freud hace años, porque no lo volví a leer ahora. Bueno, no, y esto de que Dora rechace ese sentido cerrado, como decía Vanessa, que viene del otro, y bueno, es una alerta para los analistas también, ¿no? O sea, qué idea tengamos nosotros de lo que es un padre, del lugar de un padre, nos va a dar también la idea del lugar de una mujer, ¿no? De si esa mujer está referida solo al falo o puede ir más allá del falo. ¿Mm? Como una alerta a los analistas de decir, bueno, según la teoría que tengamos del falo, vamos a ubicar el lugar del padre y el lugar de la mujer de un modo o de otro, ¿sí? Como dependiente solamente del falo o pudiendo ir más allá de él. Bueno, eso nada más. Bueno, Estela Maris. Bueno, gracias a las dos por esta puntuación extensísima y complicada de hacerla en poco tiempo, ¿no? Yo también me quedé pensando sobre el sentido cerrado, donde Freud casi fuerza que todo va a padre, madre, genitales, bueno, y las prohibiciones culturales de esa época también. Pero al comienzo, Freud dice que toma algo de la interpretación de los sueños, que es ahí nomás un año antes, ¿no? Y ahí dice que cuando aparece A, la letra A, digamos, y luego la letra B, hay que leer AB. Esto lo trabaja mucho, de un modo interesantísimo en la interpretación de los sueños, entre otras cuestiones de índole gramatical. Y habla de la proximidad, de lo contiguo. A, B, hay que leer AB. Digo, este tratamiento gramatical de la interpretación de los sueños abriría un poco el sentido cerrado, donde todo lleva al ajero, al órgano femenino, etc. O sea, quiero decir que Freud mismo puede hacer un trabajo que lo hace maravillosamente en la interpretación de los sueños cuando se apoya en la gramática. Y la segunda cosa que la dejo abierta para pensar en otro momento de encuentro nuestro, es el beneficio primario y el secundario. A mí no me es tan fácil distinguir a veces lo que es lo primario y lo secundario. Simplemente que el síntoma hace cualquier cosa para quedarse. Y me parece que eso sí sería el beneficio primario. Y que yo creo que esto de hacer cualquier cosa para quedarse tiene que ver con el goce. Pero bueno, nada más, y lo seguimos otro día. Gracias, Estela. Claudia Rosenthal. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la puntuación. Me quedé pensando, por un lado, en una cosa que dice Freud
como que hay una regresión, ¿no? Cuando hay digamos, una situación traumática, el amor va hacia la identificación, ¿no? Cómo se ubica ahí el desarrollo de esta identificación, y además, que ya lo toma en el otro historial que vimos, como este pensamiento hipervalente, o sea, cómo lo traumático se reactualiza permanentemente, digamos, hay una facilitación somática, viene lo traumático y se instala porque hay una situación traumática constante, ¿no? Digamos, esta situación donde el padre expone a Dora al peligro en relación a esta cuestión incestuosa que se da, ¿no? Y en lugar de salvarla como en el sueño, la expone, incluso esta fascinación de Freud por el padre de Dora, que, digamos, incluso Freud dice, el padre me pedía como que Dora haga como que esto no le importa, pero el padre le daba con tutti para que a ella no le importe, ¿no? Y pensaba en relación a la interpretación, y a esto que decía Vanessa del sentido verdadero, que por ahí, digamos, como haciendo un recorte del discurso del sueño, por ejemplo, cuando Dora dice, mi padre está frente a mi cama, y me despierta, digamos, por ahí, el padre está frente a su cama y la despierta, digamos, como que hay algo que, como menos es más también, ¿no? Como todo el esfuerzo que hace, el esfuerzo que hace Freud, o el deseo de Freud, es increíble, y creo que eso conmueve, directamente conmueve leer a Freud, porque esa polenta que tiene es increíble, ¿no? Pero hay como, en esto de darle sentido, que lo verdadero cae solo, ese verdadero cae por el lado del paciente. Bueno, gracias Claudia. Marité Ferrari. Sí, muy breve, porque bueno, pues seguro que vamos a seguir discutiendo, pero me parecía situar una diferencia entre esta cuestión de la dimensión fálica presente en la estructura edípica y el tema de la función del amor al padre como síntoma femenino, que es algo que trabaja Lacan de alguna manera. No se escucha, Marité. A ver si me sí se escucha, más. sí se escucha. Ahí se escucha. escucha. Se está escuchando. Es decir, la dimensión, lo fálico como articulada a la demanda de amor y al lugar del amor al padre como cuarto nudo, como síntoma, y lo que sería la construcción de la feminidad. Porque lo que está claro como articulador es esta cuestión de este enojo de Dora respecto de la incredulidad del padre, ¿no? Ahí hay una demanda de amor, donde necesita que el padre le crea y la cuide, que de alguna manera no queda ahí como en el aire. Y entonces, bueno, en algún lugar, porque la pregunta sería el porqué de la, digamos, de la interrupción del tratamiento, anudado a esta cuestión del señor de K planteándole que la mujer no representa nada para él, ¿no? Es decir, ¿en qué punto ella no se siente escuchada en esta demanda, ¿no? Es decir, yo digo como para abrir, ¿no? Por Freud, ¿no? Sí. Pero bueno, como para continuar. Gracias, María. No, quería decir una cosa porque estamos en el mismo casillero, pero lo que digo, me queda siempre a mí, por lo menos como pregunta en esta cuestión de esta cuestión tan actual del tema del patriarcado, el tema del padre, el tema de lo paterno.
Y me queda esta pregunta que la tiro, a ver cómo la podemos responder, porque es un poco el juego de esto. Está bien, se trata de que la mujer se plantea esa cuestión más allá del falo. Pero pregunto, ¿sin el falo? Lo dejo acá. Bueno, muy bien. Mariana López. Bueno, no sé si me va a salir, pero porque en esta Vanessa hace una pregunta de el sueño, sí, qué lugar tiene hoy, ¿no? Y se me vino a la cabeza un artículo que leí relativamente hace poco. Por supuesto voy a cambiar totalmente de dirección, digamos, en relación a Dora, de una analizante que tenía un sueño recurrente de niña, que no se despertaba, un sueño de angustia. Y era el sueño eran retazos de un lugar físico, pasillos, escaleras, entraba a una habitación sin ventanas, sin luz. Y este sueño fue analizado, por supuesto, por su analista y fue llevado como testimonio probatorio a un juicio por lesa. Y gracias al sueño pudieron descubrir dónde estaba la madre secuestrada, que es la hija de Paco Urondo y de Alicia, la periodista Alicia Caro Raboy, en donde ella no sabía que era hija de Paco Urondo. Y gracias a este sueño descubrieron, ella tenía 11 meses cuando la madre fue secuestrada y estuvo un poco hasta el año en ese lugar. Y ella recuerda ese pasillo y una fachada, y gracias a ese sueño descubren dónde estuvo la madre secuestrada. Perdón, me emociona. Lo interesante es que este sueño fue una prueba testimonial en el juicio. Bueno, en relación al qué lugar pueden tener los sueños hoy. Bueno, les agradezco y disfruto muchísimo de este espacio. Bueno. Sí, me parece que de eso era lo que Freud quería, era uno de sus objetivos en el historial, ¿no? Me parece que él quería demostrar varias cosas de su teoría, y en ese punto tal vez hay cosas de Dora que no pudo escuchar, porque él ya sabía lo que quería, digamos, estaba en un intento muy fuerte de demostrar cuestiones teóricas, ¿no? Hay que tener en cuenta, él estaba fundando el inconsciente, él estaba, ¿no? Estaba fundando el inconsciente, y gracias a esto, digamos, no sé qué puede decir Dora, qué habrá podido decir Dora de Freud, pero gracias a esto nosotros tenemos hoy el psicoanálisis, digamos. En todo caso sería interesante. Lo que sí me parece muy, muy importante señalar es que bueno, que cuando uno trabaja hoy día, digamos, no, de acuerdo a la teoría, un poco lo que decía antes yo, Gustavo, no me acuerdo que alguien más lo retomó, de acuerdo a la teoría que se tenga del inconsciente, de la angustia, del Edipo, del falo, de lo que sea, bueno, esa va a ser la práctica, digamos, ¿sí? Eso me parece que es importante. Él tenía en ese momento una teoría, y con esa teoría trabajó con Dora, digamos, ¿sí? Me parece que, o sea, lo que decía antes del Edipo, ¿sí? Más allá del no existía la madre. Para Freud en ese tiempo no existía la madre como va a existir cuando Freud incluya en el Edipo a lo preedípico, por ejemplo, para nombrar alguna cosa, ¿no? Bien. Sí, también ubicar de qué tiempo de Freud estamos hablando. Sí, por eso. Por eso yo intenté dejar los términos exactos en que estaba hablando en ese momento, ¿no? De enfermo, de médico, explicarle al paciente, explicarle al enfermo. Me pareció no armarlo en función de las lecturas actuales, porque la transferencia la pensamos de otro modo, la repetición la pensamos de otro modo, tal vez también la interpretación de los sueños, ¿no? Había que ir viendo esos conceptos. También me incluyó el tema del tiempo, porque le dedicaba 2 horas y media al trabajo del sueño, ¿no?
en fin, este tema que es tan complicado, el asunto del tiempo, pero que cómo se lo ha entendido, qué hacía Freud, cómo se lo llevó después a una ritualización, y hoy en día, bueno, tendríamos mucho para hablar de esto, de qué entendemos cada uno por el tema del tiempo de las sesiones, ¿no? Bueno, son, y hablando de tiempo, 10:36. Han hecho un trabajo fantástico, me parece, de mi opinión, ¿no? Es un texto muy buena puntuación. muy difícil de convertir en algo transmisible. Así que, muchas gracias. Lo continuamos la próxima, entonces. Vemos, sí, o tal vez si no nos necesitan, vamos viendo si todos podemos, ¿no? Vamos La informando verdad que porque es un trabajo maravilloso. Claro. De acuerdo a la agenda. Valdría la pena. Valdría la pena. Mucho trabajo y... Sí, vale la pena, quedan millones de cosas que sería súper interesante poder continuar. Muy buena la puntuación, realmente. Bueno, nos corre. Muchas gracias, buenas semanas. Gracias, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.